psicopedagógico de los estudiantes. El día de ayer tuve una reunión muy importante con la ministra de Educación y una de las cosas que hablábamos era de la importancia de tener cero tolerancia ante actos de abuso o violencia. Y esta es una política muy fuerte de este gobierno. Para esto nosotros tenemos un proceso que se llama protocolo de intervención. El protocolo es, en un concepto muy básico, un conjunto de pasos estandarizados para abordar situaciones de crisis, asegurando una intervención eficaz y ordenada. ¿Qué va a pasar con esto? Primero, un protocolo nos dice, paso 1, lávese las manos. No, no puede ser así. Paso 1, abra la llave, mójese las manos, use el jabón, lávese entre los dedos, lávese los pulgares y va generando un proceso que le permita reducir el margen de error y agilita una respuesta de atención adecuada a las necesidades del estudiante. Usted se preguntará o me preguntará a mí, ¿por qué es importante tener un protocolo? ¿Por qué es importante? Porque primero, chicos, lo que yo pienso que puede parecer bueno, no necesariamente es bueno. Su ojo clínico no necesariamente es bueno. Usted no puede asegurar que lo que está pasando es necesariamente bueno. Por lo tanto, por ejemplo, les voy a dar un caso súper importante. En una institución educativa, un niño de 7 años de edad, cuando está con la maestra, le dice que él ya no quiere regresar a la casa porque el papito le chupe el pene y que a él no le gusta que el papito le chupe al pene. Como era un niño con trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad, la profesora pensó que estaba jugando. Y con eso se quedó callado y dijo, no, es que este niño es bien hiperactivo y es bien movedizo y ya no sabemos qué hacer con él, así que lo siento, no, no hizo nada. Este colegio recibe una sanción, pero aparte de recibir una sanción, recibe una multa y aparte de recibir una multa, la persona que no declara junto a todo el equipo es sancionada con el impedimento del ejercicio de la profesión. Todo eso es lo que puede suceder, por eso nosotros tenemos este librito de aquí, que es un librito el más poderoso que usted va a tener, que está dentro de nuestra aula virtual, que se llama Protocolos y rutas de actuación frente a las situaciones de violencia detectadas o cometidas dentro del sistema educativo. Y en la primera hoja les voy a explicar el por qué tenemos esto. Y dice, el 24 de junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Guzmán Albarracín y otras versus el Ecuador, resolvió declarar por unanimidad la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación a los derechos de la vida, integridad de la persona, protección de la honra, dignidad y la educación en perjuicio de Paola Guzmán Albarracín y dispuso medidas de reparación y no repetición. Entre estas medidas está que el Estado identificará y adoptará medidas para tratar la violencia sexual en el ámbito educativo, la detección de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en este ámbito y su denuncia, la provisión de orientación, asistencia y atención a las víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo o a sus familiares. Dentro de las medidas de no repetición tienen una sentencia que para evitar que los hechos vuelvan a suceder, el Ministerio de Educación deberá establecer mecanismos adecuados para garantizar que se conozca, se prevenga el acoso sexual con campañas de difusión, protocolos de actuación, adecuación de reglamentos pertinentes de conformidad con los parámetros establecidos en esa sentencia. El ministerio deberá remitir a la Corte el plan, que es lo que ustedes tienen ahora, para poder seguir sustentando sus labores. Tenemos, en pocas palabras, intervenido más
de 57 organismos que elaboraron este protocolo para llegar al mínimo de reglas con el cual nosotros iremos trabajando dichas actividades. Y para eso, en este librito dice en la etapa 7 que hay instructivos de cómo realizar los informes técnicos. Usted desde la página 144 hasta la página, permítame un ratito, hasta la página 160, va a encontrar cada uno de los formatos que usted debe utilizar para aplicar el protocolo en situaciones de crisis. No se tiene que inventar, no tiene que usar lo que a usted le parezca, no puede modificar porque fueron 57 organizaciones que trabajaron en mesas técnicas pensando cómo va a ser el protocolo en situaciones de crisis. Para ello, los principales pasos del protocolo son identificar la situación como una detección temprana. ¿Quién va a identificar normalmente? Los profesores, que luego van a notificar al Departamento de Consejería Estudiantil y que éste tendrá la obligación de notificar al rector o rectora de su institución. Esto no se demora, es que voy a hacerlo mañana porque ahorita la señora rectora no está. No, es inmediato, evaluación inmediata de la gravedad. Intervención directa según la naturaleza de la crisis. Comunicación con los actores, familia, docente, directivo. Usted no puede decir, mañana les voy a comunicar a los papitos. No puede porque se va presa. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Y luego vamos a tener como una comunicación con los actores relevantes de familia, docentes, directivos y el seguimiento de evaluación post-crisis. Ok. Cuando nosotros hablamos de prevención y respuesta temprana, es que nosotros tenemos que hacer un reconocimiento de las señales tempranas de problemas académicos, emocionales, sociales, ya sea con la ficha socioemocional, con las pruebas de diagnóstico. Podemos hacerlo mediante la observación áulica y implementamos reglas de estrategias preventivas antes de que los problemas se agraven, cuando vemos una situación de violencia entre pares, por ejemplo. Entonces, vamos trabajando dicha actividad de forma efectiva. ¿Para qué sirve esto? Porque nosotros tenemos que hacer observaciones áulicas para la detección temprana del caso. Usted debe tener un horario clarito de sus observaciones áulicas y debe tener un cronograma de sus observaciones áulicas firmadas por el docente que usted ha verificado. ¿Por qué? Porque eso va a ir en su auditoría, con comunicación efectiva, colaboración clara entre docentes y compañeros. Todo comportamiento violento va a ser atendido de manera inmediata para evitar graves consecuencias. No se puede admitir ningún tipo de violencia dentro o fuera de la institución educativa. Le vuelvo a decir, no se puede admitir ningún tipo de violencia dentro o fuera de la institución educativa. Esta es la regla para todos y todas. Cuando nosotros entendemos eso, ahora vamos a saber que la obligación de las instituciones educativas sean fiscales, particulares, municipales, deben implementar rutas de actuación establecidas por el ministerio ante cualquier tipo de violencia detectada dentro o fuera del entorno educativo. Ah, es que la mamá le pega. Ah, tenemos que hacer lo que debemos hacer. Tenemos que hacer nuestro protocolo. Ah, es que me descubrí que el papá le maltrató al niño luego de recibir la calificación. Ah, ¿qué tenemos que hacer? Es que descubrí que entre amigos se pelearon y se pegaron afuera del parque. Ah, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay consideraciones importantes.
Los puntos claves para el manejo de situaciones de violencia y acoso es, usted no tipifica la presunta situación. Ah, es que yo voy a denunciar, sí, es muy grave, entonces ahí sí le denuncio a la fiscalía. Usted no puede tipificar el delito. El responsable de tipificar es la fiscalía. No puede revictimizar a las personas afectadas. Pero a ver, Juanita, vuélvame a contar lo que sucedió. Es que no me deja claro qué es lo que ha pasado con el amiguito. Protege el interés superior del niño, niña y adolescente. Eso está más que claro. Asegure un espacio reservado y confidencial. Mantenga la confidencialidad de la víctima. No, es que Juana me contó esto, Juana me notificó esto sucedió por esto. No. Usted tiene que mantener la confidencialidad de la víctima y para nosotros ese es un tema hiper mega importante. Tome en cuenta algo muy necesario. Cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos hablando de tener la escucha activa. Usted no puede decir, pero ¿por qué hizo eso Juanita si usted no tenía que besarse con los dos chicos? Ese no es su problema. No puede tener juicios, ni discriminación, ni críticas, aunque lo que haya hecho esa persona esté mal, porque usted no tipifica la presunta situación de violencia y debe cumplir con las promesas hechas a las víctimas. Tome en cuenta todas las cosas que vamos a ver. La primera pregunta que yo les voy a hacer, chicos, y para mí es una pregunta súper importante. Verá lo que le voy a preguntar. Quiero que me diga usted, ¿qué es violencia para usted? ¿Qué es violencia para usted? Cada uno de ustedes va a escribir, lo único que les estoy pidiendo es algo sencillito. Coja, entre al chat y escríbame qué es violencia para usted. Voy a ver cómo Nardia Porras escribe, Cintia Navecilla, Leonardo Alcíbar, Damaris, Gabriela, Vero, Mabel, Marcia. Me escriben y me van diciendo Darwin, Estefanía, María Gabriela. ¿Qué es para usted la violencia? ¿Qué será para usted la violencia? Bueno, el concepto para mí es la violencia es del uso de fuerza física, de palabras para causar daño, dice la Marcia. Es todo uso intencional de fuerza o abuso de poder, dice Verónica Cabrera. Es el uso intencional de la fuerza, sea físico o verbal. Sí, todo eso es violencia, pero cada uno de ustedes lo ha escrito a su forma, si se dio cuenta. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Es ¿quién me dice? Cintia Navesilla me dice acto u omisión que vulnere física, emocional, sexualmente a la persona. Muy bien. Cada quien tendrá una apreciación diferente, pero usted no puede tipificar la violencia ni la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Escríbame en el chat si Berito lo acepto, porque muchos rectores les van a decir, pero no es mucho, de gana vamos a denunciar. Pero quédese calladito, no, no, mejor no hagamos tanto drama, llevémosle nomás a hablar con los padres de familia y el inspector. Y usted va a decir, no, porque tenemos un protocolo que debemos seguir y punto. Porque yo mando en esta parte, no el rector.
¿Me entiende lo que le estoy diciendo? En ese momento usted tiene que tener una fuerte convicción sobre sus conocimientos. Muchos de los errores cuando les impiden seguir ejerciendo la profesión es porque tuvieron miedo al señor rector o a la señora rectora, porque no aceptaron lo que ustedes sabían que debían hacer. Entonces, para mí es muy importante, chicos, que puedan entender que el protocolo debe ser llevado a cabo como dice. Entonces, mire, tenemos ruta frente a los casos de violencia entre estudiantes. Tenemos la ficha de reporte de hecho de violencia que está en las páginas que les comenté, la denuncia en fiscalía, cómo primero el profesional de ese va a avisar, quiera o no quiera el rector, a la familia para hacer el acompañamiento de atención integral. Va a recibir, escuchar o acoger al estudiante con la derivación interinstitucional, las acciones de reparación del tejido social y el plan de acompañamiento de víctimas y va a informar a la autoridad educativa que deberá garantizar la permanencia y el cumplimiento de medidas de protección a través de la Dirección Distrital, la Junta Cantonal, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, quienes elaborarán las medidas de protección y las acciones educativas o disciplinarias. Vean cómo es de sencillito cuando nosotros sabemos. ¿Alguien tiene una duda sobre este tema que acabamos de hablar ahorita? Le pregunto porque es muy importante que usted me diga, aquí tengo la duda. ¿Se acuerda la norma? No puede tipificar la violencia usted. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted no sabe ni el grado ni la intensidad. Usted no es investigador, no es criminalista, no, ni yo tampoco. Entonces yo no voy a tipificar el grado de violencia. Va. Hay que tener una ruta frente a la violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una situación de violencia intrafamiliar y estamos obligados a hacer una ficha de reporte de hecho de violencia y a realizar la denuncia en fiscalía. El profesional de ese tiene que contactarse con la familia y con la autoridad educativa. ¿Cómo? El DS recibe y escucha, acoge al estudiante o al padre de familia o a quien le corresponda, hace la derivación institucional, el plan de acompañamiento y las acciones de prevención o reparación. Con la familia, siempre y cuando no sea la persona agresora, usted tiene que acompañar para la atención integral y debe garantizar la permanencia en el sistema educativo o la dirección distrital o en la junta cantonal y en la protección de derechos. Miren, como nosotros en este espacio tenemos este tema súper claros. Sí, Verónica Cabrera, inclusive con estudiantes menores. Pilas con esto. Aunque son no sujetos interdictos, el conocimiento debe ser causal, es decir, se debe conocer la causa y se les manda a la Junta de Protección de Derechos. Ok, dentro de este espacio vamos a tener una ruta frente a casos de violencia de estudiantes o familias hacia la institución educativa. En una situación de violencia hacia el personal de la institución, igualito, armamos la ficha de reporte de hecho de violencia, la denuncia ante la fiscalía. El profesional de ese va a recibir y escuchar al estudiante o al profesional. Va a hacer la derivación interinstitucional, las acciones de reparación y el plan de acompañamiento, mientras que la autoridad
garantizará la permanencia y el cumplimiento de las medidas de protección, si va a Junta de Protección de Derechos o va a Junta Distrital de Resolución de Conflictos, dependerá de la interdicción del niño. Ahora, niño o adolescente. Luego tenemos rutas frente a casos de violencia sexual. Verán esto, ¿no? 4 de cada 10 niños varones en el Ecuador son abusados sexualmente. 4 de cada 10. ¿Sí? 6 de cada 10 niñas en el Ecuador son abusadas sexualmente. Entonces usted siempre va a tener casos de abuso sexual en sus procesos. Su obligación es trabajar directamente en la prevención en estos casos y eso hará algo muy, pero muy importante, que usted pueda estructurar el camino para el fortalecimiento de esto. Prevenir, atender, cuidar y proteger. Dentro de esta actividad, usted va a hacer la ficha de reporte de hecho de violencia y la denuncia en fiscalía. El profesional de ese aborda en el mismo nivel a la familia y a la autoridad educativa y acompaña a la familia y hace la de siempre y cuando no sea una parte de la familia la víctima, ¿no? El victimario, perdón. Y recibe y escucha al estudiante, hace el plan de acompañamiento, hace acciones de prevención y reparación del tejido social y hace el informe técnico de hecho de violencia. La autoridad educativa va a garantizar la permanencia y el cumplimiento de medidas de protección. A través de la dirección distrital se va a contactar con el presunto agresor dentro del sistema nacional, dentro del SNE o fuera del Sistema Nacional de Educación, con la Junta Distrital y la resolución de conflictos o con la Junta Cantonal de Protección del Derecho. Pero esto además tendrá otra connotación. En violencia sexual es un índole penal, donde todo debe quedar perfecto. Su informe debe ser claro y conciso. Su informe no puede tener divagaciones. Tiene que utilizar hora, fecha, tiempo, cuándo se presentó, en qué momento, a qué hora llegó, siendo las 11:37 de la mañana, la estudiante Pepita Pérez se presenta en el Departamento de Consejería Estudiantil señalando que el estudiante Juan Benigno Malo, de 10º de básica, abusó sexualmente de ella en el baño escolar, motivo por el cual se da inmediata información al señor rector. A tal hora y a tal hora se le llama a su familia. ¿Vieron? Esa es su obligación. El reporte del hecho de violencia debe ser tan claro que usted no se convierta en víctima. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de este espacio, también vamos a tener violencias institucionales. Y en esto lo que vamos a trabajar es la ficha de reporte del hecho de violencia, la denuncia en fiscalía inmediatamente y el profesional de ese inmediatamente va a llamar a la familia y a la autoridad educativa, va a escuchar y va a hacer un plan de acompañamiento, va a hacer las acciones de prevención y reparación y va a hacer el informe técnico. Muy bien. Hay algo muy importante, chicos, y es que nuestro trabajo es garantizar la protección y el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en paz y libres de violencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar ahora sí de esta etapa. Cuando nosotros hablamos de esa etapa, debemos tener en cuenta que quien está a cargo del Departamento de Consejería Estudiantil debe elaborar el informe bajo una manera objetiva, profesional,
examinando las particularidades de cada caso sin interpretar con un análisis subjetivo. Este documento es la única prueba para sustanciar su sumario administrativo. Tampoco es un informe pericial. Usted no es perito. Solo debe demostrar el hecho de violencia. Usted no tipifica ni el grado, es que se presentó una situación sumamente grave. Fue algo terriblemente grave. Eso podrá decir la psicóloga tratante, que puede tipificar cuando está en un consultorio privado, pero usted en su departamento de consejería estudiantil no puede ni debe hacer esto. Usted debe tener la población clarita, los lineamientos son sencillos, irá primero entendiendo cuál es su plan de acompañamiento, que no debemos tipificar la situación de violencia, evitamos la revictimización, bajo ningún concepto ponemos en riesgo el interés superior del niño, niña o adolescente. Contamos con el espacio apropiado donde pueden hablar confidencialmente. Tengo un caso de una persona que atendió una tipificación de violencia de índole sexual que le recibió en el departamento DC. Y luego de recibirle en el departamento DC, la señorita declara que mientras ella estaba dando la divulgación de caso, estaban dos psicólogas de los otros grados en el mismo espacio, escuchando con claridad todo. No puede. Estas 3 personas recibieron un sumario administrativo, una amonestación de índole económico y el retiro del lugar de trabajo, la transferencia a otro centro educativo, porque eran fiscales. Si fueran particulares, simplemente les votaban. Usted debe garantizar la confidencialidad de la situación de la víctima y aplicar la escucha activa. Ese informe técnico no es que le reemplaza al plan de acompañamiento y restitución de los derechos, es parte de. Y no puede ofrecer únicamente cualquier cosa como le salga, ¿no? Usted debe ofrecer únicamente lo que usted puede cumplir. Es que le voy a acompañar a la víctima a todas sus clases. ¿Estamos ciertos o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué nosotros debemos tomar en cuenta? El informe técnico de acompañamiento a las víctimas tiene datos generales de identificación, datos generales del madre, padre o representante legal que usted debe tener en las fichas clínicas ya recibidas. No ese rato se va a poner a averiguar. Debe tener el contexto psicosocial y pedagógico, es decir, la situación familiar, donde vamos dando una breve explicación, y luego vamos a tener los indicadores de acuerdo a los protocolos y rutas. ¿Qué signos físicos son observables? ¿Qué signos de comportamiento son observables? ¿Y qué tipos de comportamientos o conductas se pudieron identificar en la institución? Para luego llegar a los factores de riesgo y protección, en donde tenemos los factores de riesgo personal, familiar o la situación social. Finalmente, hablar sobre el rendimiento académico. Para luego tener acciones de acompañamiento, es decir, esto se refiere a Fiscalía, a Juzgado de Violencia contra la Mujer y la Familia, a Junta Distrital, a Junta Cantonal, a Centro de Salud o a una organización especializada de atención en casos de violencia. Luego viene la parte del procedimiento recomendado.
ir al centro de protección de derechos, centro de salud, hospital, universidad, consulta psicológica privada, fundaciones u otros. ¿A dónde le manda? Le mando a CETERAP de Poliestudios porque ahí atienden casos de abuso sexual infantil. Ok, punto. Le mandé a la fiscalía, obviamente, y luego le envío al Centro de Protección de Derechos y también le estoy enviando a Taladro. La ficha de elaboración del informe técnico de acompañamiento de las víctimas debe tener día, mes y año y el nombre del profesional que elaboró dicho informe. Para eso, usted en la página 151 a 158 va a tener algo que dice guía para elaborar el plan de acompañamiento y restitución de derechos en las instituciones educativas que registraron una violencia cometida o detectada dentro del sistema educativo nacional. Plan de acompañamiento y restitución es lo más importante porque está elaborado por cada institución educativa de manera conjunta, desde la página 151 hasta la página 158. Te va a decir todo. ¿Qué quiere decir todo? ¿Qué pongo? Institución educativa, tipo de sostenimiento de la institución educativa, dirección institucional, provincia, cantón, parroquia, nombre de la autoridad institucional, teléfono, correo electrónico y luego viene, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y vamos a ir poniendo y describiendo los factores que refieran de acuerdo a la situación de violencia. ¿Cuál es la presunta situación de violencia reportada? Física, psicológica, sexual, negligencia virtual. ¿Cuál fue la modalidad? Institucional, intrafamiliar, entre pares. ¿Cuál es la relación de la presunta persona agresora con quien sufrió la agresión? Número de presuntas víctimas, datos de la víctima, edad, sexo, nivel de instrucción. Datos de la persona implicada, nombres, apellidos, edad, sexo, cargo, institución, función, actividad. ¿Qué proceso implementé? Hice un acompañamiento legal. ¿Quién lo ejecutó? ¿Cuántas personas recibieron el acompañamiento? ¿Qué fecha? ¿Cuándo finalizó? Hice un acompañamiento psicológico a la víctima. ¿Quién lo ejecutó? Número de personas, fecha de inicio. Apoyo psicológico a los familiares de la víctima. ¿Cuándo fue? Apoyo psicológico a la comunidad educativa. Acompañamiento médico. Acompañamiento a los familiares. Acompañamiento pedagógico. Voy poniendo cada uno de estos espacios y doy el formato de seguimiento que incluirá qué proceso usted implementó y qué acompañamiento dio. Nosotros, además, en el acápite de la página 160, vamos a tener una parte muy importante que se llama, sí, el apoyo psicológico es únicamente externo. Usted no lo da. Una parte, una fichita muy importante que se llama ficha de derivación, página 160. Esta no se puede cambiar. Ninguno de estas fichas usted puede cambiar porque incumple el protocolo. Ah, es que le voy a poner el sellito de la institución porque está más bonito. No puede. Ah, es que No. Esto tiene que ser así porque la fiscalía le va a exigir así y si usted cambia o modifica, no sirve la ficha. Usted tiene una ficha que se llama ficha de derivación. En este caso, nosotros, una vez identificado el caso y recogida la información correspondiente, debe remitir a la dirección distrital lo que va a ser la derivación pertinente. En ella va a ir datos de la institución interna, datos de la persona responsable de la derivación, datos de la institución externa a la cual deriva y los datos de la persona derivada. Todo esto tiene que cumplir el protocolo. Para mí va a ser muy importante
Chicos, me quedan 8 minutos y a las 8 se va la luz. Para mí va a ser muy importante que ustedes puedan comprender que tenemos documentos del Ministerio de Educación que deben ser respetados, que tenemos anexos para el formato de hecho de violencia, que tenemos anexos técnicos para cada una de las actividades. Si necesitamos apoyo, estamos en la obligación de solicitar. Es que no sé cómo abordar el tema de violencia sexual. Muy bien, puedo invitar a un psicólogo externo. Si puedes invitar para la fase de prevención, puedes desarrollar talleres, actividades, fortalecimiento. Todo el trabajo de prevención que tú hagas ahora va a representar el éxito en el futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros demostramos prevención, no somos negligentes. Verito, escucha, si nosotros demostramos prevención, no somos negligentes. ¿Qué quiere decir esto? Que usted debe hablar de violencia. Uno de los primeros temas que usted debe tratar luego de los trastornos del neurodesarrollo que le debió haber tratado en el mes de septiembre, TDAH, autismo, dificultades del aprendizaje, discapacidad. El segundo mes debe usted hablar de violencia, porque es algo que ustedes van a presentar en todos los espacios. El protocolo no solo habla de la actuación en ese momento, sino de las medidas que usted hizo para prevenir que esto suceda. Entonces, yo quiero que ustedes tomen en cuenta esto para la elaboración de talleres, actividades y procesos donde ustedes puedan respaldar dicha información de manera efectiva y robusta. Estamos entendiendo las cosas claramente. ¿Sí? Por favor, mi recomendación para ustedes es que cada uno de estos procesos se lleve de una manera técnica y procedimental. Utilice lenguaje técnico. El lenguaje técnico es muy importante. ¿Cómo le vemos a un niño inquieto? Ah, sí, no ponga, se mostraba hablador, se mostraba verborreico. Estaba inquieto, no, se mostraba hiperactivo. No ponga, estaba llorando, no, presentaba la habilidad afectiva. Utilice lenguaje técnico, porque usted, el fiscal, le va a acabar cuando se presente y utiliza términos coloquiales. No lo haga. Utilice el lenguaje técnico para desarrollar este proceso de manera efectiva. Al escribir en las fichas y sobre todo en la ficha de derivación, hágalo de manera efectiva. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la clase de hoy. Les dejo, chicos, porque en 4 minutos se me va la luz y tengo que bajar las gradas del tercer piso para poder irme a la casa. Les mando un abrazo inmenso. Cualquier duda sobre este tema, escríbame por interno para ayudarle en lo que necesite. ¿Estamos de acuerdo? Les mando un abrazo y un beso grande. Chao, chao. Por favor, cualquier cosa, pregúnteme. No me importa si se acabó el curso en una semana más. Si tiene que hacer algo en 3 meses, en 2 meses, pregúnteme. Si tiene una duda, pregúnteme. Yo me estoy convirtiendo hoy en su mejor amiga y su aliada. No cometa errores al momento de presentar los casos. Si tiene alguna duda, yo estoy para ayudarle. Le quiero mucho. Chao, chao.